Bienvenidos a Hablemos Claro sobre Biblia, mente y familia. Hablemos Claro es una red de bendición. Es así la cosa, es así. Este es nuestro super equipo. Yulisa Gómez, Esmeralda López y Fernando de la Cruz. Y esto es Hablemos Claro. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy actual sobre la batalla cultural y el nacionalismo cristiano. Estaremos definiendo qué es el nacionalismo cristiano, el impacto que está teniendo no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Y vamos a hablar también un poquito del nacionalismo acá en República Dominicana, especialmente con el tema que tenemos con el vecino país de Haití. Cómo esta mentalidad del nacionalismo cristiano está afectando la visión que debemos tener nosotros como creyentes acerca de cuál es nuestra misión y de cuál es nuestro propósito. Así que sean bienvenidos, no olvide compartir este capítulo, no olvide invitar a otros para que lo vean, no olvide suscribirse a nuestro canal. Esto es Hablemos Claro. ¿Podemos empezar definiendo lo que es el nacionalismo, pastor? Claro que sí. Díganos qué es el nacionalismo cristiano. El nacionalismo cristiano para mí es defender ideas que defienden, valga la redundancia, ¿verdad? Okay. La idea de defender la patria, de defender los valores patrios, de defender los valores tradicionales, de defender mi territorio. Okay. Y en nuestro caso, defender nuestra querencia, por ejemplo, la familia, la relación matrimonial y ese tipo de cosas. Va como por ahí. Yo defender esas ideas y llevarla al plano político. Okay. Y también hay una corriente del mismo nacionalismo cristiano que tiene como enfoque de la nación es un instrumento para Dios. Okay. Y servir a la nación es servir para Dios. Quiero decir que el nacionalismo cristiano es una ideología. Y de hecho no es nada nuevo, ni tampoco es exclusivo de Estados Unidos. O sea, alguien cree que es nacionalismo estadounidense hasta el punto, como tú decías, de que se está presentando la nación como un medio de salvación. Incluso algunos hablan de que lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el nacionalismo es lo mismo que ocurría con Israel, como pueblo de Dios. Incluso ellos están diciendo, bueno, lo que está ocurriendo aquí es algo único de todas las demás naciones, excepto Israel. O sea, nos estamos equiparando con Israel, y déjenme decirle que su influencia ha calado no solo a Estados Unidos, sino que a todo el mundo. Hay estudios documentados en la vida política de muchos países como el Reino Unido, Alemania, Rusia y Dominicana en estos últimos tiempos, que ha tenido un impacto, y cómo el nacionalismo ha ido aumentando, incrementándose. Pero es claro que alguna forma de esta ideología dan parte o han dado forma en parte al discurso político hoy en Estados Unidos, e incluso, repito, hoy también en República Dominicana. Y una de las marcas distintivas del nacionalismo es el intento de enlazar el cristianismo y la identidad nacional, la idea de que a fin de ser un verdadero patriota, también debe ser un verdadero cristiano. Si nos remontamos a la antigüedad, cuando Cristo, por ejemplo, en la primera venida de Cristo, vemos a unos dirigentes religiosos que también tenían ideas políticas y que también utilizaban el poder político. De hecho, cuando condenan a Jesús, ellos utilizan el poder político. Era como que odiaban a Roma, no querían saber de Roma, pero cuando a ellos les convenía, entonces utilizaban el poder político. Sí. Y de hecho, cuando hacen condenar a Jesús, era por la preocupación de que si, según ellos, ¿verdad?, que si seguían dejando que Jesús siguiera teniendo adeptos, teniendo simpatía con el pueblo, iban a venir los romanos y iban a destruir la santa ciudad y se iba a perder su culto. O sea, ellos tenían como ese miedo. Y yo creo que eso se ha traspolado en los últimos años específicamente a muchos protestantes a nivel de América específicamente. Sí, y de hecho también, ahora que tú mencionas lo de los judíos y eso, en Lucas 7, cuando el centurión necesita de Jesús, ¿qué le dicen los ancianos a Jesús? Mira, él nos hizo una iglesia. Él nos hizo una sinagoga, o sea que tú tienes que darle prioridad a él. No construyó un templo. Él es gentil, pero como él... No, tú sabes, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con los gentiles, pero él nos... Y daba ofrenda al templo y además construyó una sinagoga. Exacto. O sea que eso tenía para ellos, según ellos, un peso que debía mover a Jesús a la acción. Pero el nacionalismo en la Biblia no es solo en el tiempo de Cristo.
Cuando Dios elige a Israel y lo constituye en nación, desde ahí comienza el nacionalismo. Algunos podrán decir, bueno, pero es que Dios fue que hizo eso. O sea, Dios fue que creó una nación especial. De hecho, yo decía hace un momentito que en Estados Unidos la idea que hay de nacionalismo es que Estados Unidos es una nación bendecida por Dios, que fue levantada por Dios y que por lo tanto es única entre todas las demás naciones, excepto, como dije, Israel. Y ese mismo concepto es el concepto israelita. Dios levanta a Israel en el Antiguo Testamento como una nación diferente a todas las naciones, un pueblo exclusivo, levantado por Dios, bendecido por Dios y con un propósito. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ese nacionalismo recalcitrante, porque se puso recalcitrante con el tiempo, o sea, ellos perdieron de vista, y aquí es donde queremos poner el énfasis, ellos perdieron de vista el propósito por el cual Dios los hace nacer. O sea, es cierto que Dios dijo a Israel, es cierto que Dios hizo surgir a Israel como nación, pero lo hizo surgir con un propósito. Exactamente. Que Israel se constituyese en un modelo para que todas las demás naciones volvieran al Dios verdadero. Un canal. Pero Israel cae en ese nacionalismo y comienza a decir, no, el que no es israelita no se va a salvar. No. El que no es israelita no tiene las promesas. El que no es Entonces, pero Dios constantemente en la vida está diciendo, pero mira a los extranjeros, y mira, no te olvides del huérfano, y mira, no te olvides del pobre. De hecho, en los mandamientos, específicamente en el cuarto mandamiento, cuando él habla acerca del cuarto mandamiento, en la versión de Deuteronomio 5, Dios hace énfasis, no te olvides que fuiste extranjero en la tierra de Egipto y Jehová te sacó de allí con mano fuerte. Y entonces le dice, pero mira, el sábado no solamente es para ti, no harás en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni el extranjero. Pero luego tú vas a Isaías 56 y encuentras que Dios dice a los extranjeros que guarden mi sábado. O sea, mientras que el nacionalismo israelita fue excluyendo al extranjero, al gentil, el concepto divino, el concepto de misión de Dios iba atrayendo y diciendo, no me dejen fuera al extranjero, no me dejen fuera al extranjero que se arrepiente y que se convierta. Venimos al tiempo que tú hablabas, al tiempo de Cristo, el asunto se había exacerbado todavía más, porque ahora muchas de las reglas que tenían ellos estaban, eran extraídas de esos conceptos de nacionalismo, de esa salvación solo en Israel, y entonces al propio Mesías finalmente terminan condenándolo, y en el juicio ante Pilato dicen, bueno, si tú no lo entregas a muerte, tú estás en contra de César porque él se hizo rey. Sí, pero que él es el rey de ustedes. No, nosotros no tenemos otro rey que no sea a César. O sea, usaron el asunto político para justificar el crimen contra Jesús. Pasa el asunto de Israel. Nosotros los cristianos, la mayoría de las iglesias cristianas, estamos de acuerdo en que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios hoy, es el Israel espiritual. Algunos todavía batallan, no, porque Israel tiene un papel en la profecía y tiene un papel en la salvación. Pero realmente, bíblicamente hablando, Israel como nación perdió la oportunidad de ser el representante, porque ese es el tema, ese es el meollo. Dios levanta una nación, Dios levanta una iglesia con un propósito. Si la iglesia pierde el propósito, entonces pierde su razón de ser. Claro. Eso no quiere decir que Dios no ama a los israelitas, no quiere decir que ellos están fuera de la salvación. Dios los va a salvar, pero ya no es porque son israelitas. Es como todos los demás, si se arrepienten y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces ahí viene el asunto de que Estados Unidos ahora, el impacto político que está teniendo el nacionalismo, especialmente porque hay 4 tipos de nacionalismo cristianos. Está el nacionalismo cristiano, pero está el nacionalismo cristiano blanco en Estados Unidos. Está el nacionalismo que ha salido de las fronteras de Estados Unidos a Latinoamérica, que pudiéramos decir que es otro tipo por la connotación mental que tenemos los latinoamericanos, la visión que tenemos. Y está también ese nacionalismo, en el caso nuestro acá, dominicano, ese patriotismo dominicano que se han creado unas situaciones que vamos a hablar hace un momentito de eso. Y debemos tener claro que, de hecho, en la profecía bíblica, Estados Unidos fue levantado por Dios. Claro. Estados Unidos, en la profecía de Apocalipsis, está representado por esa tierra que se traga el río que el dragón lanza contra la mujer cuando la persigue, y todos interpretamos, la mayoría de los intérpretes interpretamos que ese río representa el Nuevo Mundo, representa América, más especialmente a los Estados Unidos de América, y sí fue bendecido por Dios, pero aunque es único en el sentido de que tiene un papel profético entre las naciones, eso no significa que ahora yo tengo que creer que lo que Estados Unidos plantea, eso es, y que lo que el gobierno expresa, la sociedad debe aceptarlo como tal y adoptar el cristianismo como la religión única
que imponga sus ideas, que imponga sus normas a todo el mundo. Algo que me llama mucho la atención, pastor, a lo largo de lo que usted estaba expresando, es las similitudes que hay entre el nacionalismo antiguo, pueblo de Israel, y el nacionalismo moderno. Así es. Ambos movimientos, ambas corrientes utilizan partes de la Biblia. Claro. Mientras se olvidan de otras muy importantes. Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel decían, somos hijos de Abraham, y se ufanaban de ser hijos de Abraham. Pero se les había olvidado que cuando Dios llama a Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones de la tierra. No mencionó nada más, en ti serán benditas la familia tuya. Dijo todas las, o sea, desde el principio, la idea de Dios era bendecir a todas las naciones. Ellos decían ser el pueblo de Dios, hijos de Abraham, que era cierto, pero se olvidaban de ese punto que era bastante fundamental y que al final dio al traste con que ellos al final fueran rechazados como nación por tener esa actitud de que yo sí y ustedes no. Y si vemos, por ejemplo, Pablo en el libro de Efesios habla de que Jesús al morir derrumbó la pared divisoria para hacer un solo cuerpo, o sea, ya no hay judío, ya no hay griego, o sea, la Biblia siempre ha traído la idea de Dios, que es que nosotros todos tenemos acceso a la salvación de manera igualitaria. O sea, no hay uno que esté por encima del otro por su color de piel o por su ideología. Definitivamente. Sí. Miren, este es un tema peligroso, Yulisa, porque no sé si tú te acuerdas, en el año 2020, cuando las elecciones en Estados Unidos, muchos hablan de que los demócratas les robaron las elecciones a los republicanos. En este caso, el candidato era otra vez real Donald Trump. Ese era el candidato. Y el 6 de enero del año 2021 hubo un asalto al Capitolio, que es un evento que está en la historia y que todavía es parte de lo que desencadena lo que ocurrió ahora con la victoria de Donald Trump en este año 2024. Pero hay imágenes perturbadoras de lo que ocurrió ese día. O sea, a mí me llama mucho la atención de que mucha de la gente tenía banderas afuera del Capitolio que estaban diseñadas para aparecer como una insignia de campaña, pero había banderas que hablaban de Jesús. Una de ellas decía Jesús 2020. Pero había otra bandera de la gente que estaba allí que decía Jesús es mi Salvador, pero otra decía Trump es mi presidente. Y otra decía, ríndete si crees en Jesús, pero otra decía, ríndete si crees en Donald Trump. O sea, había un asunto al punto de que había un cartel que declaraba, Jesús salva. Y otro decía, no cedan patriotas, Dios es vencedor. Y otra decía, otra hablaba de cómo Donald Trump representaba eso. Donald Trump ahora vuelve y gana, esta vez en 2024. Y entonces ahora como que hay una euforia en todo el cristianismo en Estados Unidos que se ha trasladado al cristianismo en Latinoamérica, y muchos insisten en que él está representando una especie de Mesías que viene a salvar el mundo de la corriente LGTB+, que hablábamos en un episodio anterior, de toda la depravación moral que está ocurriendo en el mundo. Y si bien es cierto que él se ha pronunciado en contra de eso, y muchos tienen esperanza en que eso va a cambiar y que él va a frenar la corriente que estaba ocurriendo, el tema es preocupante porque yo pienso que la fuerza detrás de eso está malintencionada y que tener esos conceptos, pensar de esa manera es tan mal informado, e incluso ese tipo de conceptos es malicioso porque el verdadero cristianismo no debe parecerse en nada a eso que está ocurriendo. Sí, sobre todo que una de las características del nacionalismo cristiano es precisamente la distorsión de la fe. Exacto. Y también que siempre va a haber se va a involucrar lo que es la violencia y la exclusión. O sea que ahora usted menciona eso de las pancartas y ahora está todo muy eufórico, pero eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. Porque vamos a estar excluyendo personas y como cristianos, como usted decía al inicio, estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a amar a todo el mundo, realmente el nacionalismo va en contra de lo que son los valores y fundamentos de Dios. No, y sobre todo que nosotros tenemos la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Entendemos que la segunda venida de Cristo es lo que va a poner fin a todos los males. O sea, es la solución. Yo hablo esta mañana con alguien, la solución a los problemas del ser humano no está en el mismo ser humano.
La solución a todo esto está en Dios, está en el Evangelio. Cuando los corazones son convertidos y nacemos de nuevo, entonces dejamos de excluir, dejamos de odiar, dejamos las tendencias que tenemos, y eso es lo que puede traer solución a nuestra vida. Entonces el nacionalismo trastoca eso. Dice, no, la solución está en Trump, la solución está en Bukele, la solución está en Milei, la solución está en fulano, la solución está en que deportemos, la solución... Buscamos soluciones humanas a un problema que no tiene realmente solución humana. Y lo preocupante de eso es que muchos cristianos se están montando en esa carroza. Sí, se están montando en esa caravana porque el nacionalismo intenta enlazar el cristianismo con la identidad nacional. Y es que es muy engañoso, pastor. Exacto. Para ser un verdadero patriota, también debo ser un verdadero cristiano. En Estados Unidos se dice, bueno, Estados Unidos está siendo amenazado, la nación de Dios está siendo amenazada por fuerzas extrañas, el islamismo, grupos pequeños, religiosos, minorías, pero entonces esas minorías son etiquetadas como una amenaza y a esa amenaza la quieren desaparecer. O sea, no es extraño, no es sorpresa que el nacionalismo termine en violencia, termina en antisemitismo, termina en racismo y algunas veces termina en hostilidad hacia cualquier minoría étnica o religiosa que se percibe como que no está en sintonía con esa fuerza dominante de cristianismo. Y entonces caemos en una perversión, como decía hace un momentito, en una perversión del propósito por el cual Dios establece el cristianismo. Pastor, pero es que yo ahora mismo estoy confundida, pastor, porque entonces usted me está invitando a mí que deje de ser patriota. Pues dice Pablo que tengo que respetar a la autoridad, entonces yo tengo que ser patriota y que tengo que votar y toda esa cosa. No estamos hablando de ser patriota en ese sentido. Porque ahora explíqueme eso. No, yo te la voy a devolver la pregunta ahora. Espérate. Entonces yo estoy como confundida ahora mismo. Yo te voy a devolver la pregunta para aclararte, porque no estamos hablando del hecho de votar o no votar. O sea, votar es un deber. Bueno, no, para que yo tenga claro y los que nos están escuchando sepan que tampoco se vayan por ese lado, que no es asunto de ir a votar o de no ir a votar. Es un asunto de querer montarnos en una lucha que muchos de hecho están esperando que lo hagamos, porque hay gente que dice, vea, ¿por qué los cristianos no hacen marcha en contra de la violencia? ¿Por qué no hay cristianos marchando en contra de los haitianos para que los saquen del país? Por ejemplo, en nuestro contexto, exactamente en el nuestro. ¿Por qué cuando se hizo la marcha de, ¿cómo se llama? La orden duartiana? ¿Por qué tú que eres cristiano no fuiste? Porque para ser patriota, porque el concepto, para ser un buen patriota, hay que ser un buen cristiano. No, para ser un buen cristiano hay que ser patriota. O para ser un buen cristiano hay que ser también patriota. El patriotismo no se mide por el rechazo a las minorías. El patriotismo no se mide por el rechazo a los que no son del mismo color de mi piel o a los que no piensan igual que yo. De hecho, el cristianismo bíblico nada tiene que ver con el odio. Nada tiene que ver con el antisemitismo, nada tiene que ver con el racismo, nada tiene que ver con el rechazo de la humanidad. Dios no nos ha llamado a nosotros a pelear una batalla cultural. Dios nos ha llamado a ganar personas para el reino de los cielos. ¿Significa entonces que hay una línea entre ser patriota y ser nacionalista? Definitivamente. ¿Y cómo se vería un patriota que no es nacionalista? ¿O cómo yo identifico para hacer un alto? Ay, espérame, estoy pasándome. Porque, bueno, pues yo voy a decir esto aquí. Los que estamos en un grupo y lo saben. Los del grupo lo saben. Ustedes saben, uno visita los hospitales, ve las noticias y ve todo lo que está pasando, ve desorden en la vía pública. Sí. Y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Claro. No quiero ser demasiado explícita. Y eso como que te levanta algo, tú dices, no, es que esta gente vinieron y no vamos a tener trabajo y quieren una fusión con la isla y después nosotros vamos a desaparecer porque mira la tasa de natalidad y todo eso. Más tú te entras a TikTok y tú empiezas a ver todos esos videos y la cabeza se te pone así. Entonces yo tenía la duda, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo puedo ser cristiana, ser una buena cristiana y al mismo tiempo tener como estos pensamientos que estoy teniendo? Porque realmente, genuinamente tengo miedo. Y esta mañana, cuando me preparaba para este tema, el Espíritu Santo fue muy claro conmigo al respecto. O sea, no se trata de luchar en contra de grupos, en contra de ideología. No se trata de yo ahora odiar a aquellos que piensan diferente a mí, sino que nosotros estamos llamados a amar incluso a nuestros enemigos. A los que piensan diferente. Incluso a los que nos y a orar por los que te persiguen, dijo Jesús. Eso lo dijo claramente. Entonces, ser nacionalista no va... o sea, es una contradicción y ser un buen cristiano no se puede, porque tú puedes iniciar inocentemente, porque ese es el problema.
tú inicias de manera muy inocente, pero poco a poco, mira que ven esta marcha, que mira lo que pasó allí, que un nacional hizo tal cosa, y tú empiezas a hacerte idea en la cabeza, tú empiezas a tomarle odio a esa minoría, a ese colectivo. Así es. Y te precipitas en eso, y cuando llega un momento en que ya tú no te das cuenta. Y de verdad que esta mañana yo es que Esmeralda, los medios de comunicación actualmente están siendo utilizados como un arma para fomentar el odio, para fomentar la violencia. Ustedes dirán, pero entonces ustedes quieren que se haitianice el país, ustedes quieren que se fusione la isla. No estamos hablando de eso. Porque el punto del cristianismo no es, el cristianismo no es quien debe definir ese tipo de cosas. Exactamente. O sea, el cristianismo no está llamado, que es lo que está pasando, y vuelvo a Estados Unidos porque ahí es que nace el asunto. Es lo que está, mucha gente lo que dice, no, Estados Unidos es una nación cristiana, entonces todo el mundo debe ser cristiano, y el cristianismo es el que debe definir la conducta de la gente. Es el cristianismo que debe definir cómo la gente se comporta, qué es lo que la gente hace, y debe estar definiendo leyes. Entonces muchos en el ámbito nuestro, específicamente en el ámbito cristiano adventista, están viendo el nacionalismo cristiano desde 3 ópticas: una religiosa, otra política y otra escatológica. Y las dos que están más, las dos que son más importantes o más respaldadas en la iglesia adventista son la visión religiosa y la visión escatológica, porque definitivamente decimos, no, nosotros no somos políticos, no queremos nada con la política. Algunos adventistas están abrazando de todo corazón el nacionalismo cristiano por razones religiosas. Están diciendo, no, hay una guerra por el alma en Estados Unidos y que la única solución es hacer que Estados Unidos vuelva a ser una nación cristiana, que yo creo que es así y que Estados Unidos nace como una nación cristiana. Ahora, muchos ven eso y dicen, bueno, hay que volver ahí, hay que obligar, y ahí comienza el problema, hay que obligar a los países a ser cristianos. Y entonces están igual que los musulmanes. El islamismo está diciendo, todo el mundo debe ser musulmán. O sea, nosotros estamos persiguiendo a los judíos, vamos a perseguir a los cristianos en el mundo entero. El que no se convierta en el islamismo, lo matamos, porque el islamismo es amor. O sea, una contradicción, ¿eh? Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora el cristianismo está yendo en la misma dirección. Está yendo en la misma dirección. Quiero aclarar algo. Los adventistas del séptimo día, como iglesia, esta es la posición de la iglesia. Siempre hemos creído en la estricta separación entre iglesia y Estado que practicaron los pioneros adventistas en el curso de acción más prudente. Creemos que la iglesia permanece más cercana a Jesús cuando no está tratando de usurpar el papel del gobierno o construir un reino de Dios en la tierra. Sí, y también, abundando un poquito en lo que dice el pastor, otra cosa que es parte de la posición oficial de la Iglesia Adventista es que nosotros pues fomentamos la igualdad, la fraternidad y el amor al prójimo. Entonces, obviamente el nacionalismo no lo es. Así que eso hay que recalcarlo, de que no se trata de que si eres patriota o no, que si votas, si no votas, si no te molesta si no te molesta cuando vas a un hospital y ves muchos extranjeros ahí en la sala de espera. Se trata de que nosotros debemos amar. Exactamente. Y algo que me quedó muy claro esta mañana estudiando el tema es que los dirigentes judíos, dirigentes religiosos, tenían orgullo espiritual y ellos veían el mal en el corazón ajeno. Fulano es malo, los romanos son malos, mientras el mal se estaba forjando en su propio corazón. Y ese es el peligro. Ese es uno de los principales peligros. Yo ver el mal en el otro, pero yo no veo el mal en mí. Mire, eso es muy peligroso porque, como yo decía, los medios de comunicación y muchas veces uno, desde el punto de vista que está en estos espacios, en las redes sociales, a veces influye de manera negativa en la gente, porque muchos llegan a creerse que, como decía Esmeralda, hay un salvador humano. Llámese Bukele, llámese Mille, llámese en este caso Trump, o llámese Abinader en este caso, o Lionel en el futuro, como algunos ambicionan, o el hijo, como algunos ambicionan en el futuro. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros no debemos abrazar el nacionalismo cristiano por razones políticas. Porque esa posición política generalmente va a caer en que hay un solo partido que es piadoso. Lo que ocurrió en Estados Unidos ahora. Y creo que tengan claro que nosotros no estamos a favor ni de uno ni de otro. No estamos hablando de quién debió ganar y quién debió perder. Eso no es nuestro punto. No nos interesa porque nosotros estamos claros que la misión del cristianismo no es
determinar lo que debe ocurrir en el escenario político. No es esa la misión del cristianismo. Entonces, se le vendió a la gente en Estados Unidos y se ha vendido en otros países y se está vendiendo aquí también, que cuando hay una elección política, tú debes votar por el partido que supuestamente es cristiano, aunque los representantes sean inmorales. Aunque los representantes, el candidato de ese momento tenga un carácter cristiano, pero medio raro, medio dudoso, y creen que lo importante es que la política salvará al país. Pero la verdad es, mis queridos, debo dejarlo muy claro, la política no salva a nadie. No. La política no salva. Los partidos políticos, las plataformas políticas no cambian corazones, no transforman la sociedad. Si lo hubiesen hecho, otra historia fuera. No pueden salvar de nuestros pecados. Solo Jesús salva. Y Jesús no utilizó a los gobiernos para salvar. Hay un libro que se llama Los 10 mandamientos 2 veces eliminados, y habla en Estados Unidos como esa parte de cómo se eliminan los 10 mandamientos. Y hay un punto donde dice que el título del libro, 2 veces eliminado, porque luchamos porque lo eliminaron de las escuelas o de ponerlo en edificios públicos, pero no luchamos porque donde primero lo sacamos fue del corazón. Y ese es el principal problema. O sea, no fue que lo sacamos de la escuela, no. Cuando lo vinimos a sacar de la escuela era porque del corazón lo habíamos sacado hace tiempo. Resultado. Y Jesús, la Biblia dice, dame, hijo mío. Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, Dios quiere nuestro corazón, morar en nuestro corazón. Y a partir de ahí, de los pensamientos que nosotros tenemos, de lo que tenemos en nuestro corazón, de ahí salen nuestras acciones. Mientras nos estemos enfocando en acciones externas, en aprobar leyes, en hacer marchas, en hacer cosas externas, lamentablemente estamos poniéndole un parche a un problema que no tiene solución de esa forma. Porque mucha gente dirá, no, pero que tenemos un presidente en Latinoamérica que ha puesto su país, que ya no hay delincuencia, que tú te sientes seguro. Eso es un parche. Mucha gente no lo va a votar. Eso es un parche. No es la solución. Definitivamente que no. No es una solución. Es una solución temporal al problema y debemos estar claros en eso. Definitivamente. Cristo viene y Cristo es que le va a poner la solución definitiva a todo esto. Y nuestras esperanzas deben estar todas fijas en ese acontecimiento. Así es. Miren, y ahí entra lo que yo decía del nacionalismo visto desde el punto de vista escatológico. Y hay un peligro grave porque algunos dicen, bueno, miren, es verdad, el nacionalismo es perjudicial. Es perjudicial para el gobierno, es perjudicial para la sociedad, pero vamos a apoyarlo porque así aceleramos la venida de Cristo. O sea, si apoyamos la caída de Estados Unidos como nación en el caos religioso, entonces va a venir la persecución, va a venir la ley dominical. De hecho, hay un grupo ya que está hablando de que hay un proyecto 2025, ya están repartiendo videos por las redes hablando del proyecto 2025 con Donald Trump, Ben Carson, la ley dominical. Y la gente vuelve y cae en el gancho. Yo recuerdo cuando ganó Trump en el 16, que era el presidente número 77, que tenía 77 años. Hicieron todo un cálculo numérico. Hermanos, ya basta, por favor. Ya basta de estar haciendo cálculos numéricos, de estar tratando de establecer el día y la hora de la venida del Señor. Sí, parecemos adivinos y la adivinación es pecado. Ya basta de pretender señalar cuándo Jesús vendrá o cuándo comenzará un evento u otro, o peor, basta de querer ayudar a Dios a adelantar las cosas. O sea, creemos que estamos ayudando al Señor porque si intervenimos, si apoyamos a este candidato, que este es el hombre, entonces va a venir la persecución y se va a dar más rápido el asunto. Eso es muy peligroso porque además de que es antipatriota, es teológicamente problemático. Porque entonces tú estás olvidando el amor al prójimo y estás cayendo en un desamor y podrías caer incluso en idolatría. O sea, en lugar de preocuparte por el bienestar de los demás, tú estás buscando la desgracia de otros para que venga tu salvación. Y entonces estás perdiendo de vista el amor y los principios de Cristo Jesús. Además, Esmeralda lo acaba de decir, cualquier acción humana que pueda acelerar o obstaculizar la segunda venida de Jesús está basada en una premisa falsa, porque nadie puede hacer eso. No. El día y la hora, nadie lo sabe. De alguna manera, Dios sabe cuándo será, y cuando Dios diga que es, nadie lo puede detener. Señores, no seamos tan egoístas, tan egocentristas. Hermanos cristianos de cualquier religión, no seamos tan egocentristas. Adventistas, no seamos tan egocentristas. No nos creamos que somos lo último, los únicos, lo último. Realmente debemos cumplir el propósito por el cual Dios nos levantó, que es salvar.
es ganar los corazones, no es ganar la batalla política, no es ganar la batalla cultural, no es conseguir una posición o un beneficio gubernamental, es salvar a las personas del poder del pecado a través de Cristo Jesús. Amén, así es, ¿no? Y que sobre todo, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra vista en cuestiones humanas, en que nosotros defendemos la familia contra la ideología letal, contra los inmigrantes ilegales, perdemos de foco realmente lo que es importante. Y si somos llamados a ganar corazones, a predicar el evangelio, ve y predica el evangelio. En el momento en el que Jesús da esa asignación, también había muchos problemas sociales. Un problema grave era el maltrato a las minorías, la esclavitud. Jesús pudo haber dicho, bueno, levántense un movimiento para luchar contra la esclavitud. Nunca lo hizo. No porque fuera algo que él estuviese de acuerdo con, sino porque entendemos y sabemos que no hay solución humana a eso. Así es. Es Cristo que va a dar solución a todo eso. Así es. Ahora, debo decir que puede ocurrir que en un momento la iglesia tenga que tomar una posición en cuanto a un asunto específico, que sea de reglamentación pública, que está alineado a nuestros valores, y la iglesia puede hablar públicamente acerca de esas ideas, porque la libertad religiosa es un terreno en el cual la iglesia consistentemente está tomando posiciones de orden público, pero no podemos involucrarnos de manera directa. De hecho, es cierto que hay miembros de iglesia que siempre que es posible forman parte de manera cuidadosa de la vida civil. Algunos hasta pueden ocupar cargos públicos, pero en todos esos casos, el miembro de iglesia debe hablar por él, no por la iglesia. O sea, no está ahí representando a la iglesia, sino que él está hablando allí como un individuo de manera individual. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a obstruir, más bien estamos llamados a contribuir. O sea, nuestro discurso público en asuntos específicos debe ser totalmente diferente a las ambiciones del nacionalismo cristiano. Sí, totalmente. Estamos llamados a contribuir, y algo que me llama mucho la atención es que cuando Jesús habló con Pilato, Pilato le hizo la pregunta directamente. ¿Tú eres el rey? Y le dijo, mi reino no es de este mundo. Pablo dice, debemos poner las cosas en las cosas que no se ven. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, muchas veces queremos tener un Mesías o queremos tener un cristianismo donde se nos resuelva nuestro problema. Jesús te va a sanar. En la campaña lo escuchamos y lo sabemos, te va a sanar esos problemas económicos, ese va a ser tu año. Ahora, para el 2025, en enero, van a salir todos esos videos. Este va a ser tu año, Dios te va a bendecir. Y nos estamos erigiendo un Jesús, un Mesías, que realmente no se nos ha prometido, porque lo que se nos dijo a nosotros es, en el mundo tendréis aflicción. Y nosotros entonces estamos poniendo nuestra esperanza. Lo disfrazamos de cristianismo y de que la venida de Jesús, pero no es por fantasía, eso. No es por eso, es porque se nos van a resolver problemas temporales que tenemos en esta tierra. Así es. Señores, estamos llegando a la parte final de este capítulo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales como Hablemos Claro en Facebook, Hablemos Claro ADB7 en YouTube y Hablemos Claro ADB07 en Instagram. Suscríbete, dale a la campanita de notificación para que pueda llegar cada notificación de nuevo programa. Y si tienes dudas o preguntas, déjalas por favor en el chat. En la parte final, Esmeralda, Yulisa, finalmente, ¿cuál es la respuesta adventista genuina al nacionalismo cristiano? ¿Cómo deberíamos relacionarnos con ello? Realmente lo hablamos anteriormente. La salvación es para todos. Okay. No hay exclusión ni por tu raza, no hay exclusión de ninguna índole. Cuando nos afiliamos a cualquier movimiento o partido político, estamos excluyendo al otro grupo. Okay. Entonces, la posición de la Iglesia Adventista siempre va a ser esa, la de que nuestra misión es alcanzar al mundo. Muy bien. No a un grupo específico. Ok, Yulisa. Entiendo que también debemos ser fieles a nuestra identidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el nacionalismo tiene que ver mucho con la violencia, con la exclusión, con una mezcla extraña. Entonces debemos saber que nosotros primero debemos promover a Jesucristo, apoyar a Jesucristo, tener el estilo de vida de Jesucristo. Cuando yo empiezo a mezclarme con otras ideologías, entonces estoy perdiendo mi identidad o estoy vendiendo mi identidad.
Por un plato de lentejas. O por el picapollo. No quería decir eso. Entonces, pienso que ahí debe estar nuestro enfoque. ¿Estás tú perdiendo la identidad? ¿Quién eres tú? ¿Estás seguro? Hay 3 cositas que a mí me gustaría puntualizar. Número 1, no apoyes el nacionalismo cristiano. No lo defiendas. No te unas a sus esfuerzos. En lugar de eso, proporciona la verdadera solución realizando 3 prácticas. Primero, ora por tu país. Segundo, ora por los líderes gubernamentales y ora por tus conciudadanos, incluyendo, en el caso de Dominicana, incluyendo nuestros vecinos hermanos haitianos. Ora por su bienestar, ora por sabiduría, ora para que lleguen a conocer a Cristo Jesús. Segundo, comparte a Jesús con los demás. Habla acerca de su amor incomparable. Deleítate en el carácter amoroso y misericordioso de Dios y deleita a la gente con el Salvador y cuéntale lo que Él ha hecho por ti. Esto elevará a Jesús como la solución, como la respuesta a nuestro problema. Y tercero, presenta el tema del gran conflicto a los demás. Presenta lo que nosotros creemos. Presenta la gran controversia, que no se trata simplemente de una guerra entre Cristo y Satanás. También tiene que ver con quién quiere dominarte a ti, quién quiere liberarte a ti, quién quiere tu bien y quién quiere tu ruina. Estas prácticas ayudarán a dar la mejor respuesta adventista al nacionalismo cristiano al poner, como decía Yulisa, a Jesús en el centro. Jesús el centro de nuestros intentos humanos de salvarnos a nosotros mismos, que no podemos, de salvar a los demás. Jesús es el centro. Ningún país, ningún político, ningún personaje salva. Solo Jesús salva. Jesús el centro para vencer nuestras preocupaciones. Jesús el centro para nuestras convicciones religiosas sinceras. Jesús el centro para llevar a cualquier país a la salvación o a cualquier individuo. Recuerda, Jesús el centro. Así o más claro.